Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que están conectados en este momento. Tenemos cerca de 90 participantes. Damos la cordial bienvenida, nuestros agradecimientos porque estén con nosotros, nuestros agradecimientos a Josh. Gracias, Josh, por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Calvin, que creo que está con nosotros también, el asistente de Josh. Damos gracias a John Middleton por ayudarnos a conectarnos. Eh, Damos gracias también por la asistencia a nuestros amigos conectados desde Wisconsin, Chicago, San Diego, Estados Unidos, a nuestros amigos de Ecuador, de Chile, de Argentina, bienvenidos. A todos nuestros hermanos colombianos, pastores y maestros, también gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quiero presentarme. Mi nombre es Mauricio Tapias y quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad de decirle a Josh que es un honor y un privilegio tenerte en nuestra reunión de grupo de pensadores Descubramos el Asunto, mediante esta conexión Zoom desde Bogotá, Colombia. Josh, si me lo permites, yo quiero hacer una presentación de tu admirable trayectoria. Josh nació en Union City, del estado de Michigan, en los Estados Unidos. Es evangelista y apologista cristiano. Como conferencista, Josh ha hablado con aproximadamente 25.2 millones de personas en 126 países. Ha escrito y es autor de 151 libros. Algunos han sido traducidos a 128 idiomas. Estos incluyen a Más que un carpintero, con más de 27 millones de copias distribuidas. También es el autor del libro Evidencia que exige un veredicto, nombrado por la revista Mundial como uno de los 40 libros más importantes del siglo XX, uno de los 13 libros más influyentes sobre el pensamiento cristiano durante los últimos 50 años. Evidencia que exige un veredicto también ganó el premio de la Asociación de Editores Cristianos Evangélicos del 2018 en la categoría de libros de referencia bíblicos. Josh, tengo la esperanza de que vas a disfrutar de esta reunión tanto como nosotros hemos disfrutado de tus libros y tus experiencias de vida, tus testimonios, tu manera de ser. Yo te he visto en algunas oportunidades por YouTube y eres una persona carismática, alegre. Entonces, sin más preámbulos, te escuchamos con atención. Qué placer de estar aquí con Es un ustedes. placer estar con ustedes hoy aquí. Es una lástima que todos no podamos reunirnos en Colombia presencialmente, que yo pudiera dar mi charla, contar mi historia directamente presencialmente, pero no lo podemos hacer. Pero esta forma también es fantástico a través de la internet. Discúlpenme porque yo no pueda dar mi charla en español, porque solamente Dios entiende mi español. Entonces, bueno, voy a estar hablando en inglés. Gracias a Mauricio porque ha coordinado la traducción. De verdad es una verdadera dicha estar con ustedes hoy. Mi historia tal vez es como la de muchos de ustedes y solo deseo que hubiera más personas que tuvieran una historia de vida como la mía propia. Yo crecí en una granja muy pequeña, una comunidad muy pequeña en el estado de Michigan. Y creciendo, mientras crecía, yo como que no admiraba a mi papá. Me también avergonzaba de mi mamá porque ella no era muy buena, una persona que pesaba mucho, muy gorda, como 360 libras. Entonces me avergonzaba que me vieran con ella y yo era un niño pequeñito. Ojalá estuviera todavía en vida ella para que yo pudiera pedirle perdón por la forma que yo me sentía, pero bueno, no conocí a mi papá sobre hasta que tuve 20 años de edad. Iba al colegio, a la escuela y escuchaba que mis amigos se burlaban de mi padre, de cómo él se, digamos, avergonzaba y hacía malas cosas cuando estaba ebrio. Y cada vez que hacían bromas acerca de él, yo también me reía con ellos.
Oh, pero me dolía adentro, pero yo no quería que nadie se diera cuenta por fuera cuánto me dolía adentro. Entonces siempre tenía una máscara. Cuando decían chistes de mi papá, yo me reía con ellos, aunque adentro me dolía. Cuando ya fui a la universidad, le pedí a Dios que ojalá yo no hubiera tenido ese sentimiento hacia mi papá. Hay dos cosas que influenciaron mucho mi vida. Una era un señor que se llamaba Wayne Bailey. Cuando yo tenía 6 años, él fue contratado para que fuera cocinero y también se encargara de la finca para que mi mamá pudiera estar trabajando en el campo. Y cuando mi mamá iba al campo o mis padres tenían que ir al pueblo a hacer compras o tenían que viajar por alguna razón, siempre me hacían pararme enfrente de él y me decía, y con la voz mi mamá decía, Josh, tienen que obedecerle lo que él te diga, todo lo que él te diga. Y si cuando yo llegue a la casa vuelvo y has sido desobediente, te vamos a castigar durísimo. Entonces, bueno, uno no quería que mi mami me castigara. Entonces, cuando 6 tenía esa edad, ¿qué hacía uno? Uno hacía lo que Win Belly me mandaba hacer, lo que fuera que él me mandaba hacer. Yo le obedecía. Cuando tenía 11 años, tuve el coraje de decirle a mi mamá, y como en la cocina, ella estaba lavando los platos y mirando por la ventana, yo la estaba mirando, yo le dije lo que este señor me estaba haciendo a mí, y ella me volteó y me convenció a amenazarme con el digo, me dijo, jovencito, yo no te crié como mentiroso. Y me hice ir a la parte de atrás de la casa donde había un árbol y traje un cable, me quitara la camisa y durante 30 minutos me pegó con ese cable hasta que me dolió tanto que simplemente estaba llorando, gritando del castigo. Sí, mentí, mentí, mentí. De pronto ese fue el día más oscuro de toda mi vida. ¿Por qué? Porque perdí mi esperanza. Si no podía acudir donde mi mamá y mi papá, entonces ¿a quién? ¿Dónde quién podía acudir? Y perdí toda esperanza. En la universidad, sin embargo, tuve mucha suerte, fui muy afortunado. Fui y miré un grupo pequeñito, encontré un grupo pequeño de estudiantes. Eran 8, me parece que eran 8 estudiantes y 2 profesores y una de las esposas y eran diferentes. Estas personas eran diferentes, como que resaltaban. Uno como que ve un grupo, ¿no? Que resalta de los demás. La mayoría de las personas resaltan porque son raros, ¿no? Pero estas personas resaltaban porque parecía como que tuvieran un amor auténtico, verdadero, unos por otros. Y yo quería eso, yo quise eso, pero también me di cuenta es que no solo parecían tener este amor y cuidado auténtico, sino que también parecían tener el mismo amor y cuidado por personas afuera de su grupo. Entonces me hice amigo de ellos. Después de algunas semanas, pocas semanas, estábamos sentados en una mesa allá en el cuarto estudiantil y llegamos a hablar de Dios. Sí, sí. Si uno es un estudio inseguro, sea hombre o mujer, ¿no? Y en una conversación comienza a hablar de Dios y uno está inseguro, uno como que pone así su mascarilla, ¿no? Yo me puse aquí la máscara, pero déjenme decirle, ellos me estaban irritando, me estaban enfadando, no me malinterpreten, todo que esos cristianos estaban haciendo era totalmente adecuado, apropiado. Yo era el que tenía el problema. Creo que me quedé ahí y, bueno, sobre todo comencé a sentir esos sentimientos. Me acordé de mi papá, me cerré los ojos, me acordaba de mi papá, simplemente pegándole a mi papá con una manguera hasta que estaba ya sangrando y no se podía ni siquiera parar. Mi papá le pegaba y yo estaba, ¿por qué no puedo defenderla y pelearle? ¿Por qué no soy tan grande? Entonces, de todo eso me acordaba en ese momento y bueno, les dije, bueno, ¿qué cambió sus vidas? ¿Por qué son ustedes tan diferentes? Yo no lo entendía, ¿no? Y me dijeron, se me acercaron, me sonrieron, me dijeron simplemente 2 palabras, 2 palabras. Yo nunca pensé que yo escucharía en todo el universo como parte de la solución o parte de la respuesta. Ella me miró y me dijo, la señora, Jesucristo,
Ay, ay, Dios mío, no me salgan con ese cuento. Estoy cansado de la iglesia, la religión, la Biblia, los cristianos, la cristiandad. No quiero nada que ver con eso. No quiero tener nada que ver con eso. Pero esa muchacha, esa mujer, tenía mucha fe, mucha convicción y muchas opiniones porque ella me miró así directamente y no se atrasó y no te hemos hablado de una religión. Tampoco te dijimos Biblia, no te dijimos ninguna otra cosa diferente o la fe cristiana. No te dijimos esto o lo otro, te dijimos la persona de Jesucristo. Eso es lo que te dijimos. Uy, entonces me disculpé con ellos porque mi mamá nunca me había sido como grosero con las personas y yo en ese momento había sido grosero con ellos. Entonces me disculpé, pero luego, después hice una aclaración, le dije, mire, quiero que entiendan algo. Yo no quiero nada no quiero tener que ver nada con la iglesia, la Biblia, la cristiandad, no quiero tener nada que ver con eso. Y después no lo puede creer. Y luego ahí, justo ahí en la universidad, los profesores y estudiantes, como que yo iba a estudiar derecho, ¿no? Para de forma intelectual examinar dos cosas de mi vida. Uno, primero, la Biblia era la palabra de Dios y era verdadera y precisa. En segundo, Jesucristo siendo el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces ya me reí y pensé que era una chanza que me estaban haciendo porque yo pensaba que la mayoría de los cristianos tenían dos cerebros, uno perdido y el otro estaba buscando al primero. Entonces yo pensé que los cristianos estaban como caminando perdidos. Ellos se reían, pero bueno, seguían hablándome, contándome, hasta que finalmente me puse tan enojado que les dije, está bien, bueno, acepto su desafío. Entonces se emocionaron, ¿no? Como que tenían confianza. Les dije, mire, no voy a hacerlo para probar nada. Voy a hacerlo para refutarlos. Entonces salí de la universidad en ese momento, gané mucho dinero después de mis 2 primeros años. Entonces salí de la universidad y viajé por los Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Alemania, el Medio Oriente, reuniendo evidencia para escribir mi primer libro. Evidencia que demanda un veredicto, exige un veredicto para como burlarme de la cristiandad y los cristianos. Me imaginé que si cualquier persona podía hacer eso. Y cuando ya estaba de vuelta a casa, estaba en Londres, en Inglaterra, y escuché acerca de un museo, una biblioteca en un museo que tenía muchos de los manuscritos viejos y escrituras. Bueno, y mi enfoque fue, si yo les puedo mostrar los manuscritos que no son confiables, entonces listo, gané el caso, porque en eso se basa la Biblia. Entonces fui allá a ese museo y después de un par de horas de estar ahí sentado, nunca me voy a olvidar, me recosté aquí en la silla, así, me puse las manos detrás de la cabeza y ahí, durísimo, dije, es cierto, es verdad, es cierto. Entonces, lo que aprendí es que podía tener las escrituras en mi mano y con una conciencia tranquila podría decir dos cosas al respecto. Una, lo que yo tenía es lo que estaba escrito hace 2000 años, que se había escrito hace 2000 años y no ha cambiado. Y en segundo lugar, que lo que se había escrito era verdad, era cierto. En otras palabras, lo primero es lo que yo tenía, es decir, que Jesús hizo esto y que dijo eso. Y en segundo lugar, que lo que dijo era cierto. Y luego tuve que examinar los escritos y terminé con todas las escrituras diciendo, bueno, que se escribió es así, es cierto, es verídico. Bueno, esto me causó bastante dificultad en mi vida y la razón fue que Jesús no tuvo nada que ver en mi vida o en mi futuro. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, eso sentí, ¿no? Tenía periodos de 5 a 6 meses. Cada 6 meses tenía planeado durante 25 años para ser el gobernador del estado de Michigan, luego es senador de los Estados Unidos
Y estaba ahí en esa trayectoria y de pronto Jesús me interrumpió, así, de la nada. Y finalmente, hacia las 6:30 de la tarde, ese día concluí que era verdad. Y yo supe que tenía que tomar una decisión, porque si no lo hacía intelectualmente, habría sido deshonesto. Y yo siempre estaba muy orgulloso de no ser una persona deshonesta. Pero en esta situación, mi mente me decía que era verdad, pero mi voluntad no quería obedecer. Entonces, bueno, me reuní con un amigo mío para asegurarme que todos los demás estuvieran mirando. Bueno, yo era algo cobarde. Tenía una reputación de serlo así. Y era una persona en esa universidad, la última, que cualquier persona de pronto se haría un seguidor de Cristo. Tenía esa reputación. Entonces me reuní con este amigo y oré, pedí 4 cosas. Que de verdad pudiera establecer una relación con el que se hizo hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre y que eso cambiaría mi vida. Lo primero que oré, dije, Señor Jesús, gracias. Gracias por morir en la cruz por mí. Uno de los pensamientos más humildes que alguna vez haya tenido. Y allí fue cuando que me di cuenta que si yo era la única persona con vida, Jesús aún así habría muerto por mí. Wow, eso es difícil comprenderlo como un ser humano, pero así es cierto. ¿Y saben qué más? ¿De qué más me di cuenta? Que el Dios creador del universo quiere que yo, Josh McDowell, que esté en la eternidad con él. Wow, ¿cómo explica uno eso de una forma intelectual? Que el Dios creador del universo quiera que yo, pase la eternidad con él. Bueno, eso de verdad me hizo ser más humilde. Entonces yo le dije, gracias, gracias Dios por morir en la cruz por mí. En segundo lugar, yo sabía que la Biblia es verdad, no solo la creía, pero era importante creer por qué es verdad. Entonces yo sabía que la Biblia es verdad y que lo que dice es verdad, porque todos han pecado y están fuera de gloria de Dios. Entonces leí que si todos confesamos nuestros pecados, Él es justo y nos puede perdonar y lavar nuestras iniquidades. Bien, yo sabía que era un pecador. En otras palabras, yo sabía que había cosas en mi vida, en mi propia naturaleza, que eran contrarias a la persona, características y naturaleza de Dios. Pero dice que si confesamos los pecados, y yo nunca había ido a un estudio bíblico, nada, no sabía qué se referían con confesar los pecados, pero yo le dije, Dios, lo voy a hacer. Entonces, no sé cómo, yo le dije, Dios, si tú eres Dios y Cristo es tu Hijo y Él murió en la cruz por mí para el perdón de mis pecados, entonces confieso mis pecados y te pido, Señor, que me perdones. Nada pasó ahí, es decir, nada. En tercer lugar, dije, bueno, yo sé que la Biblia es verdad y dice en Primera de Juan, pero a los que los recibieron, no a los que lo sabían, no a los que iban a la iglesia, no a los que eran sinceros, sino a los que lo recibieron, a ellos les dio el derecho a ser hijos de Dios. Pensé, bueno, ¿qué significa eso? Recibir a Cristo. Y luego en Apocalipsis dice, está ahí, que alguien si escucha mi voz y abre la puerta, yo vendré a él. ¿Saben por qué? Eso me dio mucho sentido, tenía sentido. En Cristo, si yo lo busco, viene a mi vida y me cambia de adentro hacia afuera. Parece totalmente lógico que yo lo invite a venir a mi corazón, como abrir la puerta. Entonces yo le dije, bueno, no me voy a esconder, le dije, Dios, abro la puerta de mi corazón, entra a mi corazón, confío en ti como mi Salvador personal y mi Señor. Entonces nunca me olvidaré que dije, hazme la persona para que tú me creaste para que yo sea en el nombre de Cristo. Amén. Ahí estaba esperando a ver si llegaba un rayo de luz o algo, o algún sentimiento emocional, algo grande, y lo único que sentía era como que quería vomitar. Pensé que iba a vomitar el almuerzo, bueno. Pero como
en 6 meses o un año, año y medio, que se demoró. Durante ese periodo de mi vida, mi vida comenzó a cambiar. No fue algo dramático de un día para otro, pero lo que es interesante es que no es algo que yo viera. Yo sabía que necesitaba buscar a Cristo, esto y lo otro, sí, pero dije, cambia mi vida. Entonces, no es algo específico que yo estuviera buscando, pero cuando comencé a ver estas pequeñitas cositas que cambian, como mi temperamento, uf, yo tenía un mal genio, era de muy mal genio. Alguien me veía y yo los miraba así mal con los ojos, pero me di cuenta que venía al punto donde normalmente ya no me ponía de mal genio, pero al contrario, era más calmado. Y eso como que me confundía porque no quería que nadie me dijera que Jesús me había cambiado y pensé que no iba a ser así, sino un poquito, poquito a poco, no sabía eso. Y después de un tiempo era una nueva persona. Puede ser 6 meses, un año, o año y medio, un proceso más o menos, duró eso aproximadamente. Una de las cosas que cambió también fue cómo veía yo a mi papá. Dios me mostró de diferentes formas, que no lo puedo discutir a profundidad en este momento, que Él quería cambiarme, quería cambiar mi temperamento totalmente. Y cuando comencé a ver que pasaban estas cosas, me asusté y comencé a orar, Señor Dios, ¿qué está pasando? Y luego le agradecí a Dios por un pequeño grupo de creyentes que había conocido en ese momento, un grupo, y comenzaron a compartir conmigo qué me estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Y les tengo que contar, damas y caballeros, que me asustaba, pero al mismo tiempo era algo emocionante. Poquito a poco, como esta pequeña semilla, cambió mi vida. Y con respecto a mi padre, ojalá no hubiera crecido odiándolo a él, porque no me interesa quién sea uno. Uno crece odiando y sintiendo lástima por el papá, uno va a sufrir las consecuencias, incluso si uno se hace cristiano, uno aún así va a pagar las consecuencias por esta relación rota con el Padre terrenal. Entonces, yo amo la relación con mi Padre Celestial, pero no creo que haya nada que pueda reemplazar la relación que Dios se supone debería haber tenido con mi Padre terrenal. No hay un día de mi vida que yo no haya pagado un precio por eso y les puedo contar algo más. Dios, su gracia y su poder es mayor que cualquier otra cosa. Y bueno, ojalá hubiera podido cambiar esa relación con mi Padre terrenal, pero poquito a poco comencé a sentir amor por mi Padre. Y nunca me olvidaré que mi Padre, incluso siempre lo veía frente a frente y le decía, papá, te amo. Y de verdad lo decía. Y era en serio. Durante mucho tiempo después de eso, estuve en un pueblito en Michigan, Union City, donde vivían mis padres, en Michigan, y mi papá estaba en una reunión en un restaurante en una esquina y yo estaba allí como en cinco, con otros 5 o 6 personas más. Y dijeron, ¿qué pasó en tu vida? Él es tan diferente porque él era totalmente ebrio, ¿no? Y había cambiado. Dijo, ¿qué pasó en tu vida? Le preguntaban a él, ¿no? Y él dijo y me miró y me señaló al final de la mesa, me dijo, debido a mi hijo, por mi hijo, quien compartió conmigo que Dios lo amó tanto que me puede perdonar mis pecados y me puede cambiar mi vida. Entonces lo que hice es que me hice cristiano. Eso fue lo que él le dijo a los demás, como que los líderes y personas, otros empresarios. Y en ese momento me sentí tan seguro, tan orgulloso de mi padre, que había dado su testimonio frente a otras personas en el pueblo de lo que Dios había hecho en su propia vida. Y bueno, fuimos cercanos como 14 meses y luego falleció. Y bueno, me sentí mal por eso, porque crecí pensando, porque mi padre siempre estaba ebrio, que no valía la pena tener una relación conmigo como padre e hijo. Después de ser cristiano y luego se muere mi papá, sentí lo mismo. Y luego Dios me demostró, no, no, Él se lo llevó a casa para su propósito, no para el mío. Y yo creo que me beneficié y me he beneficiado desde entonces por haber tenido
¿cómo se dice? Haber sanado la relación con mi padre antes de que muriera. Haber podido ser sincero y haberle podido decir, te amo, y luego ver que respondiera. Es una de las cosas más poderosas en mi vida. Me da más ánimo, más coraje para compartir, más valentía para compartir Cristo, porque si Dios pudo hacer eso con la vida de mi papá, lo puede hacer con la vida de cualquier otra persona, no me importa quién sean. Mientras que sea a través de Jesús puede cambiar, no importa lo inteligentes, lo bobos que sean, los ricos o lo pobres que sean, lo que sea. Voy a compartirles a Jesús porque Él puede cambiar la vida de cualquiera y lo más importante, puede perdonar a cualquiera y establecer una relación con Él que hará que podamos pasar la eternidad con el que nos creó. Entonces, en ese momento, tuve mucha suerte, mucha fortuna. Pude controlar mi mal genio, mi mal genio. Era solo una parte de mí. Y estaba en el momento en que ya perder el mal genio, ya no estaba esa parte. Y eso como que me asustó, como sentí, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? Pero luego vi el plan que Dios tenía para mí. Y me parece que esas son cosas que ahora me ayudan. Tengo 81 años hoy. La mayoría de ustedes son menores que yo. Soy como su abuelo, el abuelo de mayoría, pero he sido cristiano como unos 60 años. Y ahora soy más fuerte que me sentí hace 30 o 20 años atrás. Me siento más fuerte. ¿Y saben por qué? Me parece porque es la forma en que llegué a los pies de Cristo. Lo que me trajo a Cristo fue la duda y este sentimiento hacia Jesús. La iglesia de los cristianos, pues pensé que era un suicidio intelectual. Entonces, cuando me desafiaron para que lo examinara de forma intelectual, mi propio orgullo, como lo digo, pensé, eso va a ser fácil, refutar el tema de la resurrección, las escrituras. ¿Quién puede creer eso, que en el tercer día resucitó? ¿Quién va a creer eso? Cuando está muerto, punto. Entonces, por lo menos así lo veía yo. Entonces, en ese momento, cuando tenía que me desafiaron a refutar eso, entonces pequeño a pequeño, poquito a poquito, encontraba más y más y más cosas, más evidencia. ¿Y por qué crea que he escrito 152 libros? Y hay otros que ni siquiera hemos lanzado. ¿Por qué? Porque yo no sabía, nunca supe, no me imaginé que hubiera tanta evidencia para documentar tanta cosa acerca de la fe y acerca de quién es Jesucristo, su resurrección, bueno, etcétera, todo. Y por la forma en que yo llegué a Cristo. Como que vine a Cristo no solo con creencias, sino convicciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un momento, con una creencia, uno sabe lo que cree. Yo he ido a grupos de jóvenes, iglesias, etcétera. Díganme, déjenme contarles, cualquier persona me puede decir qué creer, en qué hay que creer acerca de Jesús, de la Biblia, etcétera, uno, lo otro, pero casi nadie me puede decir por qué. De hecho, no creo que haya encontrado ni una sola persona durante muchos años que me pueda dar simplemente una respuesta intelectual precisa de cómo se sabe que Dios es Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Entonces tuve que como crear cierto prejuicio en contra de esto. Entonces, por toda la evidencia que yo encontré, tuve que escribir todos esos libros. De eso sentía. Vine a Cristo yo con convicciones, no solo con creencias. De nuevo, ¿cuál es la diferencia? Una convicción, uno sabe qué es lo que cree y uno sabe por qué lo cree. Y en tercer lugar, lo ha experimentado. Eso es convicción. Y cuando uno crece con convicciones, en lugar de tener como altos y bajos en la vida, uno es una vida como que va creciendo. No quiere decir que haya bajos, pero normalmente sube y sube y sube, sube un poquito bajo y sube. Y me parece que es la razón por la que incluso hoy tengo tanta celo por Dios. Es un privilegio haberlo conocido, la emoción de contarle a los demás y la emoción de escribir libros acerca de la fe cristiana. Esa es mi historia, por lo menos parte de la historia que les puedo contar. Y me encantaría recibir preguntas, cualquier pregunta que tengas. Si no sé la respuesta, me invento algo, digo una mentira. No, mentiras, no. Si no sé la respuesta,
simplemente les digo, no sé, no sé la respuesta. Y cuando piensan que alguien tenga todas las respuestas, no hay que confiar en esa persona porque no hay nadie que pueda tener todas las respuestas correctas. Y puedo confiar en personas que digan, si dicen honestamente, no sé, si dicen no sé, y luego me dicen, sí sé, confío más. De pronto mis libros les ayuden a desarrollar esas convicciones, más que un carpintero, evidencia que exige un veredicto. Es un libro bastante grande And it will eventually see y the confidence. eventualmente veremos eso en la vida. Cualquier pregunta que tengan en este momento, trataré de responderlas. Muchas gracias, Josh. Me encantó tu testimonio con tu padre. Pero bueno, una pregunta, Josh. 151 libros escritos. Yo creo que has hablado de todos los temas. ¿De qué tema te hizo falta hablar o te hace falta hablar? After 152, Después de 152 libros, no hay muchos temas que me queden, que me falten todavía. Creo que el libro que me gustaría reescribir y de pronto lo haga, y el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, porque esa es la fuente de vida sobrenatural, es la fuente de perdón, de fortaleza. Entonces, un libro que me ayuda mucho de Bill Bright, el fundador de Cruzadas para Cristo, el fundador, escribió un libro sobre el Espíritu Santo. Lo recomiendo que todos lo lean. Es el libro práctico basado en la Biblia que haya leído, que haya encontrado. Por eso es que no lo he escrito. No sé si lo pueda escribir mejor que él. Entonces simplemente prefiero promover el libro de él y no escribir uno yo mismo. Qué bueno, Josh, muchas gracias. En este momento iniciamos la sesión de 30 minutos de las preguntas de los panelistas. Voy a pedir el favor al pastor Eugenio Restrepo que abra el micrófono para que haga la primera pregunta a Josh. Primero que todo, Josh, muchas gracias por la presentación. Tuve el privilegio de leer sus libros cuando yo estaba en la universidad y en particular el libro Evidencia que exige un veredicto fue un libro que verdaderamente me impactó en mi vida profundamente. Gracias, porque un grupo de estudiantes íbamos a diferentes campus de universidades a ser testigos de cómo comprobar la resurrección de Cristo y que era válida. Así que muchas gracias por esa ayuda, a ayudar a nuestra generación a comprobar este tema tan difícil que es la resurrección de Jesucristo. Ahora quiero cambiar a español. Queridos amigos que están ahí escuchando, muchos de América Latina que he invitado, de Brasil, de Colombia, Argentina, Chile, España, República Dominicana y otros países, Colombia, por supuesto, Uruguay también. Bienvenidos a todos. Me alegra mucho que están participando de esta reunión. La pregunta que tengo para el doctor Josh McDowell es la siguiente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles con el COVID-19. Y es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué un Dios justo, misericordioso, ha permitido que el COVID traiga dolor, sufrimiento y muerte en el mundo? Esa es la pregunta. Y también, ¿cómo podemos ayudar a la gente a manejar loss and grief, la pérdida, el duelo y entender la muerte de sus seres queridos? Gracias.
I always can't understand Siempre puedo entender certain things or allow certain things. That's probably the difference because he's God and I'm human. cosas y otras no, simplemente porque Dios no es humano. All things to Él together for the good. nos prometió que todo va a funcionar para bien. Just in our ministry and almost every ministry I've talked to. Ministerios en los que he enseñado y en 37 países he hecho seminarios, no más en estos últimos tiempos, 37, y a donde yo voy, cada uno de los grupos ha sido el mejor año en el ministerio, y eso es también verdad para nosotros. En el Oriente Medio, más personas han llegado a Cristo que en cualquier otro tiempo de la historia. It has caused people to realize La gente ha podido darse cuenta que son débiles, que necesitan ayuda. La mayoría de las personas saben que necesitan a Dios. Y a veces hay algo como el COVID-19 para que esto suceda. También ha habido mucho sufrimiento. Cuando nosotros pues, vivimos en un mundo lleno de pecado, pues va a haber sufrimiento, pero Dios siempre, siempre, siempre nos da los medios de salvación o de solución. No es un Dios caprichoso que Él da algo que no da, no. Y agradezco eso. Pregunta que tú formulaste. Dices a otros, la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo fue? How to help people to cope with loss and grief. Darse a la pérdida y el duelo. Primero que todo, with the shutdown yourself. hay que enfrentarse a cuando uno se cierra. Further than what you've gone yourself usually. Uno por lo general no puede llevar a alguien más allá de donde uno ha ido. 18 months that I've been locked down. 14 meses he estado encerrado y me estoy como enloqueciendo. One, Uno, when I get up in the morning, levanto en la mañana, I always have a plan for that. siempre tengo un plan para ese día. I find out that is always good. Siempre es bueno para una vida feliz y llena el tener un plan para cada día. Second, Segundo, I look for opportunities busco las oportunidades para ayudarle a la gente. to be by the phone. No tiene que hacerse, por ejemplo, por teléfono, I don't know how many people, several hundred, just to encourage you. solo para, What they're doing, to pray para over the phone, preguntarles cómo te va, para orar con ellos por teléfono about 'em and loves 'em. y que ellos sepan que Dios les importa, Dios importa a ellos. Go out. Y bueno, entonces, bueno, y también es como que pueda salir y ver a And I mis, find out when you encourage others and serve them, cuando se anima a otros y se sirve a otros, ellos te van a they will escuchar. listen to you. Ellos te van And a I escuchar. always ask the question, Te formulo la pregunta. you know, let's say COVID, you got COVID Digamos and you que die. sea COVID-19 y la persona muere de COVID. Y en el periodo, bueno, y estás allí al frente de Cristo y Él te hace la pregunta, What right do you have to enter ¿qué into derecho heaven? tienes para entrar al cielo? Woo! It's amazing the response. ¡Wow! you get Las to that respuestas question. que se tienen para And esa the sad pregunta is, son un sadly, montón. most of them are very sad. Triste es que son respuestas I've been a good tristes. person, I've helped others. Oh, yo ayudé a otros porque viví una buena vida, And etcétera. almost always, Así siempre, I would say over 50% of the time they say to ya me, que por lo general 50% de las veces ellos me preguntan, ¿tú qué "Don't dirías? ask me that, I volunteer it." Preguntan eso, yo de todas maneras "Oh, you know les what I would digo, say?" ¿yo puedo compartir con ustedes lo que yo diría? Well, yeah. Y ellos dicen, sí, claro, claro. Me, Nunca nadie me ha dicho que no. after a conversation, I say, "Well, can I Después, share with you what I yo would puedo compartir contigo lo que yo diría en ese momento y yo diría, porque tú me amaste tanto say? Jesus que Christ, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Y Él fue enterrado y a través de tu Espíritu Santo lo levantaste de entre los muertos, lo trajiste al cielo y el Espíritu Santo lo enviaste para que habitara corazones y mentes de las personas. Y un grupo de personas me confrontó a ese respecto.
Y yo, bueno, había pecado en mi vida. Yo abrí mi corazón, te invité a mi vida y te pedí que fueras mi Señor y Salvador. Con COVID, I always ask how they're doing. siempre les pregunto, bueno, ¿cómo les está yendo? I ask, what are you doing to overcome COVID? ¿Qué estás haciendo para sobreponerte al virus Died because of COVID, and I've lost. por COVID? We lost one staff member. Just Perdimos, down ministry. sí, a alguien de nuestro ministerio y hay varios hijos. Y he conocido a tantas personas que han tenido COVID y lo que yo escucho, ellos dicen, no, no quieres que te dé. I felt like I was going to suffocate. Sentía como que me fuera a sofocar, como que no podía respirar. And so then just ask them. Entonces yo les pregunto, bueno, si mueres por COVID, And God said, what right do you have to come into my heaven? Dios te pregunta, ¿qué derecho tienes a entrar al cielo? ¿Qué se respondería? Y yo, de ahí en adelante, yo tomo la palabra. The biggest thing is, Más importante, somebody knows you care about them. si hay alguien que sabe que a uno le importa esa persona, si alguien sabe que tú amas a esa persona, Listen to you. no te va a escuchar. They might not agree with you, Pueda que no estén de acuerdo but they contigo, will listen to you. van a escuchar. What culture I've been in. No importa la cultura que yo haya estado, yo sé que eso es verdad. Another question. Muchas gracias, Pastor Eugenio, y gracias, Josh, por tu respuesta. Voy a pedirle al apologista cristiano Joaquín Mauricio Moya que abra el micrófono y haga la pregunta. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Josh, por tu presentación. Mira, mientras que te estaba escuchando, era inevitable no recordar un poco de hecho acerca de mi historia. Yo también fui ateo y por muchos años intenté que mi familia dejara de ser cristiana. Y también comencé con esa trayectoria de estudiar la historia del cristianismo. Me involucré con la arqueología bíblica y demás con el fin de demostrarle a mi familia que el cristianismo era una religión más, que Jesús solamente era un hombre sabio nada más. Pero como te puedes dar cuenta, He wasn't a white man, me- but go ahead. Sí era un hombre sabio, sigue. sí, pero solo eso, no era Dios, eso era lo que yo pensaba, eso era lo que yo creía, pero como te puedes dar cuenta, todo me salió mal. Ahora me dedico a la apologética cristiana y soy cristiano. Sí, pero bueno, mi pregunta tiene que ver con el mundo, con la cultura, cómo ha ido cambiando. En algún momento las preguntas que yo como ateo hacía eran de qué evidencia hay acerca de que Jesús haya resucitado, la Biblia es veraz y es confiable, sí o no, qué hace el cristianismo tan diferente a otras religiones. Mi pregunta es, ¿ha cambiado el mundo, pero también han cambiado las preguntas? ¿Han cambiado las preguntas desde que tú escribiste evidencia que demanda un veredicto y más que un carpintero, por ejemplo? ¿O siguen siendo las mismas preguntas? ¿El mundo, la gente sigue planteando las mismas preguntas? ¿Y cuáles serían las principales por las que los cristianos deberíamos prepararnos para responder? Yo diría que 70% de las preguntas todavía son las mismas. ¿Qué crees? ¿Cómo sabes que es verdad? Pruébamelo, etcétera. 70% de las preguntas son las mismas, pero también hay distintas preguntas. Tal vez una de las grandes preguntas el día de hoy en el corazón de la apologética, estoy escribiendo un libro a ese respecto, es esta pregunta. ¿Dios es bueno? Es una pregunta básica que casi todas las culturas del mundo se formulan. ¿Dios es bueno? Entonces, el mundo se está volviendo más pequeñito, obvio, no geográficamente, pero con la Internet, más pequeño. Entonces, las personas ahora ven cosas, escuchan cosas que en su vida hubieran visto sin la Internet. Cuando la gente escucha cosas buenas, malas, feas de la Biblia, de los cristianos, de la cristiandad. Y tal vez
La Internet nos da a nosotros, los que conocemos a Cristo, la oportunidad global de compartir su amor con el mundo, pero al mismo tiempo le da a los ateos y a otros la misma plataforma para decirle al mundo y que se vaya en contra de Cristo, que se vaya en contra nuestra. Y es justo. ¿Sabes? Eso me gusta, porque uno nos fuerza a todos los creyentes a hacer nuestra tarea incluso mejor, a estar siempre listos para dar una respuesta con lo que está dentro de ti. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo puedes creer en la resurrección? ¿Cómo sabes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú realmente te crees que la Biblia es la verdad de Dios? ¿Tú cómo sabes? La apologética da la respuesta a eso. Da la respuesta. Siempre debes estar listo a dar la respuesta a partir de la esperanza que está dentro de ti. Entonces, nos ha dado muchas oportunidades de contarle a otros el COVID-19. Mi corazón sale a todos ellos que han sufrido alrededor del mundo y que han perdido a sus seres amados. Y esto ha sucedido desde la creación del mundo. Para vivir, nacimos para morir, unos antes que otros. Cristo murió por ellos y Él está a la puerta y golpea. Si alguien me escucha y abre la puerta, yo entraré. Es mi deseo, ya sea que la persona tenga 15, 50, 90, que tengan la oportunidad de escuchar esto. Y con apologética, no es mi responsabilidad traer a la gente a Cristo. No, si esa fuera mi responsabilidad, wow, no, esa es la responsabilidad de Dios. Mi responsabilidad es primero vivir la verdad, forma en que yo trato a mi esposa, a mis hijos, a otros, vivir la verdad y compartir la verdad. Y que cada vez que sea hasta que se pide una decisión, compartir el evangelio. Entonces, si toman la decisión o no, eso no significa que yo fui exitoso en el evangelismo. Esa es la responsabilidad de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es caminar en la verdad, compartir esa verdad y llamarlos a una decisión. Si yo hago eso, he sido fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer como evangelista. ¿Tienes la palabra? Tienes el micrófono cerrado, Mauricio. ¿Preguntas? Muchas gracias, Josh, y gracias, Joaquín Mauricio. Vamos a hacer una pregunta más a los panelistas, Josh, y doy lugar a unas preguntas que hay en el chat. Entonces, Carlos Quintero, por favor, el pastor, ingeniero químico, Carlos Quintero, adelante. Adelante con tu pregunta. George, muchas gracias por su testimonio y por ese libro tan especial que creo que todos nos ha impactado. También en la universidad yo tuve la oportunidad de leer este libro y lo hice leyendo desde el punto de vista de buscando esa evidencia. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Y transforma nuestra vida, transforma nuestra forma de ver las cosas. Gracias por ese material de mucha bendición. Y mi pregunta es la siguiente. Casi todas las universidades a las que yo voy, siempre hay varios profesores para dar a tu comentario. Desearía que nunca hubieras escrito ese libro. Y yo les digo, ¿y por qué? Y ellos siempre dicen, porque tenemos más conferencias, más documentos que cualquier otro libro aparte de la Biblia. Y ellos dicen, es que siempre se documenta. Yo pensé, sí. Dale con la pregunta. Siempre he pensado que en esa investigación que desarrollaste, yo tuve que llegar un momento que algo muy especial, algo que descubriste, algo que te frenó, que digo, un momento, esta investigación me lleva a decir, realmente estoy ante una gran verdad. Mi pregunta es eso, ¿cuál fue ese descubrimiento arqueológico o documental que te permitió frenarte y pensar realmente que Jesucristo y lo que es la Biblia es una gran verdad? Yeah. I can give credit to C.S. Lewis. Yo le puedo dar crédito a C.S. Lewis. El trilema.
C.S. Lewis, predominantemente en mi vida, yo sabía que Jesús decía que era Dios. Eso no significaba que fuera verdad, pero era verdad que él dijo que él era Dios. C.S. Lewis lo pone en un trilema. Primero, que podía ser mentiroso por él haber dicho que era Dios, o que podía ser un lunático, o podía ser realmente Dios. Yo sabía que no era Dios. Si Jesús hubiera... Entonces, ha sido mucho mejor que la verdad que todo se ha dicho. ¿Por qué? Porque él era consistente, porque era profundo. Segundo, no lo podría llamar un lunático, porque si fuera lunático, entonces, ¿qué pasa con el resto de nosotros? Nosotros vivimos en un planeta de lunáticos. Todos nos... Jesús fuera un lunático. Entonces, es una de las vidas que yo he visto históricamente y que yo he 81 años aquí en mi planeta Tierra, pero no lo quería llamar Dios, aunque él era una de las personas más lúcidas. Yo decía que era una leyenda, pero no soy tan bobo para haber dicho, ay, sí, Jesús es una leyenda. No, porque la evidencia era tan fuerte de que él vivió y lo que él dijo. Y yo realmente, ay, como que me confrontaba. Y yo no lo quería llamar el Señor. Pero finalmente, era las 8:30 de la noche, noviembre 18, y supe que estuve equivocado. Y le dije, Señor, quiero que seas mi salvador personal y cambiar. Entonces, con eso era con lo que me confrontaba. Si era realmente, era un mentiroso o era un lunático. Y terminé llamándolo Dios, mi Señor. ¿Otra pregunta? No sé si respondí la pregunta. ¿Sí la respondí? Carlos, ¿qué opinas? Claro que sí. Yes, because that Sí, sí la respondí. Porque ese fue el punto en el que yo dije, wow. En ese momento yo me di cuenta, es que no hay más alternativa. No era mentiroso, no era lunático o era el Dios. Ahí fue. Mi sorpresa cuando llegué a Cristo. Bueno, sí, dale. ¿Sigamos? Josh, justamente de lo que estás hablando, yo he leído el libro Más que un carpintero y justamente lo tienes en el capítulo 3 de este libro que dice, Señor, mentiroso o lunático. Ese capítulo me lo leí 3 veces porque el título nomás impacta. I wrote it 3 times. Tremendo. Lo escribí 3 veces, Mauricio. Wow. Pero yo ahora amo al Señor, como sé que muchos acá, pero atreverse uno a colocar un título de esos de Señor fanático, lunático o mentiroso, pues hay que sustentarlo bien, Josh. Qué valentía. Bueno, una pregunta del chat bien interesante, Josh. La pregunta Belardo. Dice, muchas gracias por todo el trabajo que has realizado, hermano Josh. He leído varios de sus libros y fue de mucha bendición. Mi pregunta es, ¿cuál es el argumento más complicado que le tocó responder o refutar? The argument about good and evil. El argumento de el bien y el mal. Ese es uno bien difícil. Y ni siquiera estoy seguro si lo haya respondido para mi propia satisfacción durante todos estos años. Pero el problema del bien y el mal. Ok. Bueno. The answer. Muy bien. Tengo que ayudarme del traductor. La pregunta está en el chat de Fernán Ramírez, está en inglés. La pregunta del señor Fernán Ramírez es cómo se
se manifestó Dios en tu padre. Después de que mi papá se convirtió a Cristo, empezó a trabajar en prisiones, cárceles, porque algunos estaban allá por el alcoholismo y de ahí del alcoholismo se fueron al crimen. Yo realmente me sentí tan orgulloso de mi papá. Él entraba ya a esas cárceles y les compartía cómo él conquistó el alcohol. Mi papá no se convirtió en tanto, no fue lo suficiente, no vivió suficiente tiempo para ser santo, pues realmente tuvo muchas experiencias pasadas, pero en esa situación yo realmente me sentí muy orgulloso de ir allí a la cárcel de Jackson y compartir con hombres y mujeres. Ese tal vez es de los tiempos en que yo vi, para responder tu pregunta, y luego el tiempo cuando viví en Michigan, y de 8 a 9, los líderes de este pueblo, y él compartió su testimonio con ellos. Yo me senté y simplemente estaba lleno de alegría de escucharlo. Y bueno, se puede hacer el mejor. No, él hizo el trabajo de la forma que lo podía y sabía hacer. Ese fue otro momento en que me sentí tan orgullosa. Pero hubo muchas veces en las que él se tomó su último trago, ya, paró y un par de veces se devolvió, pero luego ya Dios le dio la victoria y ya quedó sobrio. ¿Sigue? Otra pregunta. Gracias, Josh. Lida Aguillón es una misionera que se encuentra en nuestra selva colombiana. Ella dice, hace unos 30 años, estando en la Universidad Nacional, que es una universidad pública en Bogotá, pasábamos el video de Josh. Era una gran bendición siempre. Muchas veces, hablando de Jesucristo como Salvador, me han respondido, yo no entiendo intelectualmente todo lo que me ha dicho. Me parece lógico y aceptable, pero no sé cómo creer. ¿Usted qué respondería? Well, I would answer the way I got the answer. Bueno, yo le respondería de la forma en que yo le encontré la respuesta. La cristiandad no es una religión, porque es que la religión está hecha de hombres y mujeres tratando de hacer ritos y buenas obras. Yo supe que la cristiandad es una relación con Dios, con su Hijo Jesús, que yo tomé un paso de fe, lo invité a mi vida para ser mi salvador personal. Y como resultado de esa, dejé de crecer. Ay, pues bueno, algunas veces, algunos tiempos realmente no estaba creciendo, pero siempre el Señor me sacó de allí porque yo tenía convicciones, yo sabía por qué era verdad. Entonces, yo diría, es una relación, así como tienes una relación con alguien más. Lo primero que haces con una persona con quien tienes una relación es hablar. Y hablar, ¿qué es? Bueno, orar es hablar con Dios. Entonces, y lo que yo he aprendido es que es verdad. Confiarte como mi Salvador, dame la convicción de eso. El tercer capítulo de Juan, leerlo 3 veces. Muchas personas dicen, yo lo leí una vez y ya acepté a Cristo. Y en el segundo, no, ya les dije no. Entonces yo siempre les digo, lea Juan 3 veces a esas personas y les enfatizo, mira, es tu decisión. Nadie más va a poder tomar esa decisión por ti. Pero quiero preguntarte, ¿crees que si no llegaras a Cristo te tendrías que arrepentir? Y yo algunas veces les digo a los no creyentes, ¿cómo sería el infierno?
un señor que era de fútbol americano en el equipo canadiense, mariscal. Entonces, ese era él era muy inteligente, él conocía todo. ¿Por qué no me hablas del infierno? Yo sé que me voy a ir para el infierno y tal vez me voy a arrepentir. Entonces yo me demoré 30 minutos y le conté, mira, el infierno va a ser así, 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 así. Y me levanté, entonces me pagué la cuenta y, y, y- y yo le dije, sí, bueno, bueno, tú verás, si no aceptas a Cristo, serás. Entonces, el papá, que era un creyente, estuvo allí en la reunión. Entonces, cuando él se paró, él dijo, ay, entonces dijo, yo me voy a ir al infierno, fue lo que me dijo Josh. Y entonces es uno de los cristianos y me llamó y me dijo por un lado y para el otro, ¿cómo así que yo le había dicho a su hijo que se iba a ir para el infierno ese día? Entonces, y me colgaron, ¿no? Llama y 6 meses después, su hijo llegó a Cristo y su papá le preguntó, ¿qué pasó? Y él dijo, es que Josh McDowell me asustó terriblemente. Su papá nunca llamó a disculparse. Yo vi que su hijo llegó a Cristo cuando nadie más sabía, y nunca me llamó a decirme, oye, ya usted disculpa. Y este era un creyente en Canadá, un creyente poderoso. Tienes la palabra. Gracias, Josh. Benjamín Tello pregunta, ¿cómo podemos llevar la palabra a las nuevas generaciones cuando el mundo y los que no creen en Dios atacan a los que creen en Dios diciendo que Dios es un mito y que es creador, debe amarme siendo pecador y me tiene que amar no importa si soy homosexual o asesino? ¿Cómo le podemos compartir de Cristo a estas personas? Well, first I'd reinforce you're Y right. primero quiero decir que sí, tienes razón. Dios sí los ama. He loves the rich, he loves the poor. Al rico, al pobre los ama. Oppressed, he loves the oppressed. Ama He a loves los opresores y a los oprimidos. gay, he loves the homosexual. Ama a los homosexuales, LGBTQ, etc. a todos los de la comunidad LGTBI, a For todos. God so loved the world. Sí, porque Él tanto amó Dios al mundo y eso incluye a todos y cada uno de nosotros. Lo que yo haría es decirles, bueno, comenzar con mi propio testimonio. And then Y luego I add three things to it. le agrego 3 cosas. Bueno, en realidad 4. ¿Qué es la verdad? If there is truth, can you Si hay una verdad, look? la podemos saber, la podemos conocer. Bueno, 98% de las personas con las que me encuentro no quieren ni siquiera definir. Everybody says I loved him, I loved Y es him. ridículo. Yo sí, porque los amo, pero no pueden definir qué es esto, qué es la verdad o qué es el amor. Entonces, Is there truth? les pregunto, ¿hay una verdad? Find what truth is. Y si hay una verdad, la podemos definir y les demuestro que hay una verdad y que sí se puede conocer la verdad. Second, En segundo lugar, I share with them comparto con ellos las escrituras, authenticity. su autenticidad. The first thing I want to do before I Lo go primero que quiero hacer antes de hablar de Jesús, la resurrección o cualquier otra cosa, quiero mostrarles por qué yo confío en la Biblia, en su autenticidad, sus documentos que son confiables, históricos. Entonces utilizo Mateo, capítulo 4 y algunos otros. Y en los libros he escrito, como el veredicto. Y en segundo lugar, to be God. Jesús dijo que era Dios. So the Bible Bueno, is true, so it's not la Biblia es cierta, entonces no es un mito. Entonces, bueno, Jesús dijo que era Dios. Entonces, miramos lo que él dijo, sí, y miramos parte por parte y llegamos a la conclusión, como yo concluí que sí, él dijo que era Dios. Eso no lo hace Dios. Entonces, luego prosigo. ¿Hay alguna evidencia para demostrar que él era quien dijo ser? Dios en carne y hueso, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y luego, bueno,
presento muchos argumentos, muchas justificaciones y vamos a la parte de la resurrección. Y me encanta hablar de la resurrección. Tengo más de 250 debates con ateos en muchas partes del mundo, en universidades, en más de 250 ocasiones y siempre trato de pronto no siempre lo haga, pero siempre trato de decirle a los oponentes, mire, ¿quieren ganar este debate? ¿Quieren destruirme? ¿Quieren destruir la cristiandad? Todo lo que hay que hacer es simplemente demuéstrenme que la resurrección nunca ocurrió de forma documentada y listo, ganan el debate. Nadie ni siquiera se ha podido acercar a ese punto en 57 años, porque la evidencia es tan abrumadora. En segundo lugar, yo iría a las profecías del Antiguo Testamento de la venida del Mesías y cómo se cumple en Jesucristo. Es simplemente abrumador. Hay un capítulo sobre ese tema en este libro, la evidencia que exige un veredicto. La profecía, por lo menos profecías, incluso 500 años antes de que naciera, todo se cumplió al detalle en la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, démosle la probabilidad de que eso pase, a ver, sin que Dios haya estado involucrado. ¿Cuál sería? Eso pregunto. Y luego lo tercero que hago es, hablo acerca de, bueno, de pronto les daría el testimonio de 2 o 3 personas más acerca de cómo llegar a Jesús, a Cristo, y les digo, bueno, es tu decisión. Pero nunca se puede decir, desde este momento, de aquí en adelante, nunca vas a poder decir que no sabías. No podrás decir que no sabías. Esto es más o menos como lo abordaría a esas personas que me digan algo así. Gracias por la pregunta. Ok, Josh, muchas gracias por tu respuesta también. Tengo una pregunta más y nos vamos al desafío. Bueno, Reinel Espinosa pregunta, ¿por qué el cristianismo va en progreso mientras otras religiones van en decadencia? ¿Acaso todas las religiones no son iguales? Wait, now somebody really asked that question. Bueno, ¿de verdad alguien hizo esa pregunta? One already. Bueno, no estoy seguro por qué las otras religiones van en declive. Yo la verdad no lo compartiría en mi investigación. Yo estoy seguro que no lo he visto. No estoy diciendo que no sea verdad. Y en segundo lugar, ¿cómo pueden decir que todas las religiones son las mismas? Hay que leer, ¿no? El hinduismo, otras religiones, la cristiandad, son muy diferentes. Casi todas las religiones con las que yo estoy familiarizado, se gana el cielo es a través de las obras, pero los cristianos decimos es lo opuesto, que no se puede ganar el cielo a través de las buenas obras, porque Dios es tan asombroso, tan puro, que incluso lo mejor de nuestras mejores obras se ven como mal, son como ropa sucia. No está diciendo Dios que nuestras obras sean malas, lo que están diciendo es que aparecen ser como es simplemente como se utilizaba antes, parecieran como un trapo sucio. No está diciendo que lo son, pero se comparan. La mejor justicia, lo mejor que puede hacer un ser humano, está muy, muy lejos de la justicia y la naturaleza divina de Dios. Y nadie puede entrar al paraíso, al cielo, si no es a través de Jesús. Ya, esto es algo con lo que ni siquiera algunos cristianos nos hemos enfrentado. Y Dios, Jesús nos dice, yo soy tu justicia. Y cuando venimos a Jesús, Él entra en nuestra vida y luego Dios nos ve a través de Cristo, no nuestras buenas obras, sino a través de la justicia de su propio Hijo. Así Él nos puede aceptar y pasar la eternidad con nosotros. Entonces, la diferencia básica es la cristiandad. Y es cómo llegamos a Dios, porque es Dios quien viene a buscarnos.
viene a buscarnos a nosotros y nos ofrece una relación con Él, que tengamos una relación con Él. En segundo lugar, en la mitología vemos que algunos han vuelto a la vida, pero nunca por su propio poder. Jesucristo es el único quien se levantó de los muertos por su propio poder. ¿Qué tal, ah? Siguiente, por favor. Bueno, una más. Bueno, está bien, una más, Josh, gracias. Luis Guillermo Cubides pregunta, ¿cómo podría responderle a mis hijos cuando me preguntan por qué le pasan cosas malas a la gente buena o por qué permite el mal si Dios es bueno? The Odyssey again. The one question I said I La pregunta una de las que tengo dificultades de responder. Bueno, el que puso esa pregunta bastante astuto. Ok, aquí habría una respuesta sencilla. Hasta el momento me satisface, pero hay muchas implicaciones en ella. Cuando Dios nos creó, no lo tenía que hacer, ¿no? En primer lugar, algunas personas dicen, bueno, Dios el Padre, Dios el Hijo, Espíritu Santo, como que faltaba algo, ¿no? Y tuvo que crear, o tenía que crear al hombre porque quería que tuviéramos una relación con él. Bueno, entre el Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo ya tenían toda la relación que necesitaban, no necesitaban otros. Entonces, Dios escogió crearnos. Ahora, yo no estoy totalmente seguro por qué, y no sé si de pronto me arrepiento de decir esto, pero pareciera que nos creó porque decidió, no lo tenía que hacer, sino decidió tener esa comunidad con nosotros y glorificarse a través de nosotros. Entonces, para hacerlo, Dios nos creó como un ser de libre albedrío, no como robots, porque entonces no tendríamos la opción de tener una relación con Él, como nuestra propia voluntad. Si nos hubiera creado como robots, no habría ningún propósito, no habría logrado nada. Entonces, con la habilidad de escoger o de rechazar, amor es escoger. Dice, si escogemos, que nadie perezca. Es su deseo. Entonces desea que todos escojamos. Lo escojamos a Él, pero no nos fuerza. Todos tenemos la libertad de decidir, de aceptar o de rechazar. Y a veces hay enfermedad o dificultad en la vida de las personas. A veces llegan situaciones muy difíciles a la vida de las personas. Y normalmente esas situaciones traen a esas personas ante los pies de Cristo. Y con nuestra libre opción de decidir, no solo podemos escoger amarlo, sino también podemos escoger odiarlo. Tenemos esa capacidad. Y está claro que si decidimos odiarlo, no es que Dios lo cause, ¿no? Pero hay consecuencias naturales en hacerlo en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras familias. Entonces, la mayor pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Qué elección tomas? ¿Aceptarlo o rechazarlo? Dios utiliza a muchas personas, a otros que hacen daño, para atraer a otros a Cristo, para acercarnos más a Él, pero nunca hace que pase nada, sino primero nunca nos lleva a hacer nada con lo cual no podamos manejar, con lo cual todavía no estemos listos. Digamos que no es un Dios malo, cruel, no. Siempre tenemos cómo decidir y nadie va a poder decir nunca que no tuvo una opción, no tuvo una oportunidad, porque Dios escribió en el libro de Romanos que toda persona a través de su conciencia tendrá esa oportunidad. Pablo lo escribió muy claramente. Pero sí, nos ha llamado como a nosotros como creyentes para que marquemos la diferencia en el mundo, para darle a esas personas la opción
de tomar esa decisión, la información, que así lo desean, que tomen la decisión correcta. That's a brief answer what I've said to all my children. Una All my children. breve respuesta a lo que yo le diría a mis hijos. And a son. Bueno, mis hijas, tengo 3 hijas y un hijo. And I've Y said that to a number of my grandchildren. también Maybe if I les will le he dicho a one mis nietos, nietos y nietas, 11, y a todos los que llegue a tener eventualmente. Well, guys, Bien, time for me to go. ya tengo que retirarme, pero gracias. Qué privilegio, de verdad, To be able to be with you today. de haber estado con ustedes hoy y cómo espero que en algún momento, todos en algún momento nos crucemos y si me reconocen, denme una palmadita y me digan, mire, yo estaba en esa conversación, yo te escuché. Bueno, yo vamos a tomar café, yo oro y ustedes pagan. Bueno, pero tomamos café. Bueno, Josh. Sí, Josh, nos quedan 15 minutitos si nos esperas, porque viene lo más importante del programa, que es el desafío. Y yo quiero que tú nos hagas un desafío, al igual que el desafío que va a hacer el pastor Elim. ¿Podrías esperarnos 15 minutos? Okay, I will hang up. listo. Bueno, voy a estar aquí, me va a esperar. Josh, prepara ese desafío porque tenemos un público que necesita una palabra Yes, poderosa we de tu need parte. an audience that wants to hear. Perdón. Bueno, entonces, en este momento, le pido el favor al pastor Elim para que nos haga, basado en lo que Josh nos habló, nos haga un desafío. Muchas gracias a Josh por su testimonio, por toda su vida dedicada a Dios en la manera que Él lo llamó. Yo quiero hacer un desafío, quiero simplificarlo porque muchas veces lo separo entre los que todavía no han confiado en Cristo, no confían o decir qué es lo que tengo que confiar, qué implica eso. Y para los que ya creemos y un día tomamos una decisión de confiar en el Señor Jesucristo. Pero quiero simplificar a ambos, y es que cuando hemos recibido el mensaje de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, y en Él tenemos esa vida eterna, tenemos ese tiquete también para lo que sigue después de esta vida. Y para muchos de pronto dicen, no, pues yo ni siquiera creo que después de esta vida haya algo. Entonces eso me lleva a decir, ¿estás conforme con eso? Si realmente estás conforme en creer que si mueres, hasta ahí llegó todo, o realmente puedes escuchar que hay algo más. En estos días nos hemos relacionado más con la muerte por la pandemia que estamos viviendo, y hemos visto morir jóvenes, hemos visto no solamente morir ancianos, sino mucha gente, y hemos visto morir personas cercanas, amigos, parientes. Y es muy importante tener esa claridad, porque sería muy triste partir y luego encontrarse que de todas maneras, aunque no creas que hay una vida después de la muerte, te van a despertar. Te vas a encontrar con un juez. Dice, caramba, yo pensé que ya yo no iba a abrir más los ojos. Pero te vas a encontrar con que yo contaba que cuando yo hacía algo malo y sabía que mi papá me iba a castigar, la estrategia que yo utilizaba era dormirme bien temprano ese día y no encontrarme con mi padre, porque sabía que había hecho algo malo, pero lo cierto es que yo tenía que despertarme en algún momento, y allí me estaban esperando. Entonces, el desafío es
que realmente creer no solamente es creer, sino vivir conforme a lo que creemos. Y si tenemos la evidencia y recibimos la evidencia de que Dios es real, que Cristo es real, que en verdad resucitó, nuestras vidas deben rendirse a lo que Él manda. Y ese es el desafío, a vivir conforme a lo que Él manda para la vida presente de este lado, de esta vida que estamos viviendo, y también con la esperanza de que un día abriremos los ojos en esa eternidad y nos encontraremos con el Creador, que es el mismo Salvador. Y no solo es en el sentido de tener un temor, más que tener un temor, es aprovechar los días que tenemos ahora en esta tierra antes de partir para vivir conforme a lo que Dios quiere. El cielo es real, la muerte es real, pero la resurrección también es real. Y las escrituras dicen que unos resucitarán para juicio y condenación eterna, y otros resucitaremos para estar en la presencia del Señor, reconciliados en una vida plena, agradable con Él. Tú que me escuchas y que hoy estás aquí, una vez más, porque hoy yo me pregunto si alguna vez han escuchado la buena noticia. Yo digo, hoy casi todos han escuchado. Pero otra vez aparece esa invitación. Otra vez aparece ese desafío. ¿Vas a seguir de largo? ¿Vas a seguir viviendo tu propia vida? ¿O quieres esta noche rendir tu vida al Dios creador que envió a su Hijo Jesucristo? ¿Quieres rendir hoy tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por ti y resucitó? Entonces hoy es el día. Hoy es el día en que tomes esa decisión y recibas la paz en tu corazón. Recibas el amor de Dios que ya te ha sido ofrecido. Recibe la vida eterna, recibe el perdón de pecados. Recíbelo por la fe. Allí donde estás. Así es. Dile, Señor, yo no quiero seguir caminando de largo en mis propios pensamientos, en mi propio juicio. Yo quiero rendirte mi vida, quiero rendirte mi corazón y ser enseñado por ti. Enséñame a confiar en ti, a vivir por ti y para ti, y a que mi vida tenga propósito. Cuando mis días terminen en la tierra, entonces también continuaré contigo por la eternidad. Te invito a que lo hagas. Y a los que ya le creemos y hemos entregado nuestra vida, entonces confiemos en que el que la buena obra empezó la completará, la perfeccionará. Y vivamos como ciudadanos del cielo. No vivamos como creyendo que como si no tuviéramos esperanza. Seamos coherentes. Seamos consecuentes con la fe que hemos tenido y compartamos esta verdad maravillosa que hoy nuestro hermano Josh McDowell nos ha compartido, a lo cual él le ha dedicado toda su vida. Después que quiso refutar, que quiso rechazar, su vida ha sido una explicación con convicción de que Dios es real. El cielo es real
La Biblia es real, es verdad. Todo lo que allí se dice es verdad. Y puedes creer en esa palabra con toda seguridad. Gracias, Mauricio. Gracias, Pastor Elim. Bueno, Josh, entonces es tu turno, quedan 5 minutos. Puedes abrir tu micrófono, Josh. Bien, gracias. Gracias, pastor. Lo que compartió el pastor me tocó. Necesitamos seguir sus mandamientos. Bueno, para eso necesitamos saber cuáles son sus mandamientos. Y sus mandamientos son la expresión de su propia naturaleza. Su persona y su naturaleza se expresan a través de sus mandamientos. Así que yo los llevaría a Timoteo. Primera de Timoteo nos da una orden y sin él no interesa qué digamos. Nunca seremos verdaderamente llenos y exitosos. Quiero leerla. Timothy, 2 Timothy 3, verse 6. Segunda de Timoteo 3:16. Quiero que lo traduzcan, por favor, porque estoy leyendo de la Nueva Traducción Viva. Well, I want them to hear me. I don't want them to open their Bibles. 2 Timothy 3. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. I'm reading from the Voy a leer de la Nueva Traducción Viva. So translate it for me. Don't read it from the scripture. Lo vamos a traducir. All scripture is inspired Toda la by God escritura es inspirada por Dios and is useful y útil to teach us para enseñar, para decir qué es verdad y para que nos demos cuenta qué está mal en la forma, en nuestras vidas. Nos corrige wrong. cuando estamos equivocados Teaches us to y nos enseña a hacer lo que está bien. God uses it, the scripture, Dios la utiliza, las escrituras, prepare para preparar and equip his people, you and y me, equipar a su pueblo, ustedes y nosotros, para hacer toda obra buena. Es que dijo que no la leyéramos de la Biblia, sino que le tradujéramos. God's word. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Así que mi desafío para ustedes hoy es comenzar con de pronto 15 minutos al día And start studying the scripture. y comenzar a estudiar las escrituras. Go to a Encontrar una buena traducción, ir a una librería cristiana. Yo sé que hay en español, hay diferentes traducciones. Se encuentren la que es la que sea más fácil para ustedes de leer. Para mí en inglés, a mí me gusta la Biblia que se llama New Standard y la Nueva Traducción Viva, esas versiones, pero encuentren la que a ustedes les gusta en español, la que les sea fácil de leer y con la que se sientan cómodos. Y leer 15 minutos al día. Y hagan esto. Lean un versículo. De pronto tengan que escribirlo o bueno, espero tengan buena memoria. Lean un versículo y pregúntense sobre ese versículo. ¿Hay algún problema aquí? Muchos versículos presentan un problema. ¿Cuál es el problema? Y luego pregúntense, ¿cuál es la solución? Y luego hay que ir a otra escritura o a otra parte de la Biblia para encontrar la solución o la respuesta. Pero muchas escrituras tienen la orientación de problema de solución. Simplemente hay que preguntarse, ¿hay algún problema? ¿Alguna pregunta? Entonces, si uno no se pregunta, se autocuestiona, uno no lo va a ver. Entonces, pregúntense, ¿hay algún problema presentado aquí en la escritura? Estudien el problema, fíjense, entiendan qué es y luego encontrar la solución, ya sea en el mismo versículo o en otros versículos. En segundo lugar, pregúntense, ¿qué me enseña este pasaje o este versículo acerca de Dios? Y simplemente pensándolo, bueno, tengo que escribirlo. Y luego pregúntense, ¿qué me enseña acerca de Jesús? Y luego escríbanlo. Bueno, cada versículo no es que le enseñe todo acerca de Jesús o de Dios. No todos los versículos lo hacen, pero piénsenlo. Si no se le preguntan, si no se formulan esa pregunta, de pronto lo van a obviar, así lo hayan leído. Y la pregunta más importante es, este versículo, estos versículos, ¿qué me enseñan acerca de mí mismo?
acerca de mí mismo, de quién soy yo. ¿Qué me creó? ¿Para qué me creó Dios? ¿Para que fuera quién? Muchos versículos no se relacionan, pero si uno no se formula esas preguntas, de pronto no se dé cuenta. Entonces, ¿qué me enseña este versículo de lo que yo debería hacer? ¿Cómo debería tratar a los demás? Bueno, una de las mejores formas para estudiar las escrituras es leerlas y luego devolverse y formularse preguntas, todas las preguntas que se les ocurran, versículo tras versículo tras versículo. Y luego los animo a que encuentren un buen estudio bíblico de personas de su misma edad y unos un poquito mayores, porque hay más sabiduría a menudo en las personas mayores, y asistir a un buen estudio bíblico. No unos donde simplemente se reúnen y charlen, sino donde se reúnen y en realidad estudien las escrituras juntos. Pongámoslo así. Si todos no traen la Biblia, entonces no es un estudio bíblico, ¿no? ¿Alguien trajo la Biblia? No, entonces, bueno, hay que encontrar otro estudio bíblico. A ver qué es lo que Dios tiene que decir al respecto. Ese sería mi desafío para ustedes. Que encuentren las soluciones estudiando las escrituras y pregúntense, háganse esas preguntas, interróguense, encuentren una buena traducción que les guste, que les hable a ustedes directamente. Por ejemplo, en inglés hay una versión que se llama King James. A mí me gusta la nueva versión de King James, pero cuando yo la leo, no es el idioma, el lenguaje al que estoy acostumbrado. Es difícil entenderlo y está redactado de una forma totalmente diferente. Entonces, cuando miro la nueva Biblia, que es la nueva versión estandarizada, ahí sí me habla. Yo entiendo qué es lo que Dios quiere que yo entienda. Entonces, encuentren la traducción que mejor se adecua a cada uno de ustedes. Y luego yo os animaría a que tengan cuidado de con quién se hacen amigos. Me parece que es obvio en la vida que nos volvemos como nuestros amigos. Yo quiero tener personas a mi alrededor quienes me animen a estudiar la Biblia, me animen a amar a Jesús, me animen a vivir para Cristo, me animen a amar a otros. Y si no encuentro o no tengo personas a mi alrededor que me animen a esto, entonces me van a limitar. Entonces tengo que tener mucho cuidado con quiénes son mis mis amigos más cercanos. Más cercanos tengo poquitos. ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo. Sí, así es. Y solo hay 24 horas en el día y hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Aparte de simplemente tener amigos. Así que escojan buenos amigos para ustedes y conózcanlos. Y encuentren una iglesia donde el pastor enseñe las escrituras. Bueno, yo sé que hay pastores fabulosos que enseñan temas, ¿no? Digamos sobre justicia, santidad, sexo, etcétera. Y eso está bien, ¿no? Pero primero necesitamos una iglesia donde el pastor vaya versículo por versículo por versículo y enseñe desde las escrituras. Luego, encuentren en español con quién hablar, con unos pastores y pregúntenles cuál es un buen comentario para una persona como yo. ¿Cuál sería un buen libro que yo pueda leer junto, al lado de la Biblia, junto con la Biblia, para entender más, como un libro de estudio bíblico? Escuchen a ver qué dicen los pastores. No escuchen a los que creen que son cristianos super espirituales que dicen todo lo que necesito es la Biblia. Eso es lo que necesito. No necesito ningún otro libro ni comentaristas, nada. Solo que lo único que se necesita es la Biblia. Esto suena bastante ilógico. Primero, porque todo, ¿por qué invitan a las personas a la iglesia? Para que los escuchen en primer lugar. Si todo lo que se necesita es la Biblia, entonces quédense en la casa y leen la Biblia. Además,
bueno, ella dice que debe haber maestros, que hay evangelistas, que hay todos estos roles. Entonces, ¿por qué es que Dios le da diferentes dones a diferentes personas para ministrarle al cuerpo de Cristo, a ti y a mí? Cuando alguien dice, ay, tienen la audacidad de decir, todo lo que necesitas es Jesús, cuando hablamos de salvación, sí, todo lo que necesito es Jesús. No necesito Jesús más obras ni Jesús más lo otro, nada. Cristo lo pagó todo en la cruz por mí. Salvación. Pero después de mi salvación, yo necesito otras cosas aparte de Jesús. ¿Cómo así? Sí, necesito iglesia, necesito el cuerpo de Cristo. Necesito a otros para que alimenten mi vida. Y cuando tú dices, todo lo que necesito es Jesús, es que eres tan espiritual, que eres tan concentrado en el cielo que no necesitas ninguno de los dones que se le ha dado al don de Cristo. Que tú eres un tan alto que no necesitas nada de los dones que Dios le ha dado a otros para ministrarte a ti. Eso es como patético. No, pero la gente dice todo eso el tiempo, Josh, yo no necesito todos esos comentarios. Entonces, ¿cómo pasan unos los otros el don de la enseñanza a través de los libros, la televisión, el radio, la internet? Bien, cuando había cassettes. Yo sé que ya no se usan los cassettes, pero a través de los libros, los comentarios, te pasan la enseñanza al cuerpo de Cristo. Ah, sí. No, lo que uno dice es, cuando tú dices, no, yo no necesito a nadie más, yo soy tan hermoso, yo soy tan espiritual, yo soy tan adorable, yo sé tanto que no necesito los dones del cuerpo de Cristo. Pero lo que yo les tengo que decir es, no, bájense de esa nube. Todos necesitamos los dones de la iglesia. Necesitamos nuestro pastor, necesitamos a los ancianos, los diáconos, los profesores de la iglesia, de la dominical, que nos compartan lo que han aprendido. Todos necesitamos eso. Bueno, ese es mi desafío, Mauricio. Gracias, Josh. Yo, de mi parte, quiero darle muchas gracias a Dios por tu vida, Josh. De verdad, nos transmites alegría y nos transmites valentía. Todos somos partes del cuerpo de Cristo y todos somos un mismo espíritu. Invite me to Colombia, to Bogotá, or somewhere for a seminar or conference. Bueno, Bueno, muy bien.